Si ustedes se fijan, está conectado de la base de este transistor al emisor de este transistor. Entonces, aquí también dentro del transistor, más adelante les voy a mostrar cómo se mide un transistor. Ustedes se dan cuenta que también hay un diodo. O sea, el transistor también se mide como diodo. Hola a todos, mi nombre es Gustavo y este es mi canal sobre tecnología y soluciones ingeniosas. En esta oportunidad voy a hacer un video que me habían pedido, un video muy interesante porque es la reparación de las lámparas de bajo consumo, también se conoce como lámparas ahorradoras o lámparas compactas de bajo consumo. En esta ocasión la reparación que voy a hacer es una reparación avanzada, ya que voy a mostrar cómo se reparan estas tarjetas. Hay varios tipos de tarjetas de estas, varios modelos, digámoslo así. Más adelante hablaré más detalladamente de eso. Básicamente voy a hacer el ejemplo en la reparación con estas lámparas, con esta y esta lámpara, o con alguna de las dos. Entonces, la primera condición para aplicar este método es que la parte esta de los filamentos, la parte esta que sería la lámpara en sí, esta es la parte electrónica que va aquí, yo la desconecté, justamente se prueba los filamentos. Y si estos filamentos miden bien, estamos premiados, porque realmente si esta parte está buena, esta parte es más fácil de resolver. Lo que pasa es que, aunque es más fácil, lo digo de esa forma porque es más fácil cuando se aplican las técnicas adecuadas y cuando se tiene el conocimiento adecuado, porque básicamente aquí es cambiar algún componente y ya voy a profundizar sobre el tema de la técnica de reparación de esto. Pero lo primero que debemos hacer para comenzar, para verificar eso, es verificar estos filamentos están buenos. Entonces esa es la primera parte. Bueno, como los otros videos que yo he hecho, y yo he dicho que es bueno tener dos lámparas para reparar una, los otros videos se los dejo en la parte de la descripción por si los quieren ver. Son videos más básicos, pero que son los antecesores de este video. Entonces yo ahí decía que es bueno tener dos lámparas. De hecho, esta lámpara que está acá, estas dos lámparas que están acá, ya en el video anterior mostré que con el método ese no se puede, con el método de ese video, que es intercambiando la parte electrónica, no se puede, porque ambas lámparas tienen buena la lámpara, o sea, la parte esta de los filamentos. Entonces, como están buenas las dos partes, las mismas, entonces las dos tarjetas son las que están dañadas. Algún componente de esas tarjetas está dañado. Pero igual sigue siendo buena opción tener varias lámparas, porque más adelante ustedes se van a dar cuenta cuando esté haciendo las mediciones, como una tarjeta me puede ayudar para resolver la otra, porque aquí les voy a enseñar varias técnicas para reparar, o sea, para verificar dónde está el problema. Entonces, bueno, sigue siendo buena idea tener varias lámparas. Yo igualmente voy a tratar de reparar las dos, pero claro, en el caso mío no tengo problema, porque por ejemplo, si algún componente de acá está dañado, yo no tengo que estarlo sacando de esta lámpara que está acá, o tendría que estarlo sacando de esa lámpara si no tuviese más lámparas. Pero yo les puedo mostrar cómo yo tengo una caja acá de muchas lámparas, o sea, apenas una parte de la que tengo. Hace tiempo he reparado lámparas y he reparado todo tipo de electrónica, entonces tengo muchos componentes. Entonces no tengo problema en buscar estos componentes de algún lado. Pero si yo no tuviese más componentes, entonces tengo otra lámpara acá, pues trato de con dos tarjetas que están malas, de algunos componentes de la otra tarjeta, pasarlo para alguna, o sea que de las dos solventar una. Claro, la idea sería resolver los dos, pero como les estoy diciendo, tienen que tener bastantes componentes. Estos componentes a veces no son fáciles de conseguir porque, por ejemplo, estos capacitores son de alto voltaje. Generalmente en electrónica no se trabaja con alto voltaje, porque este es un caso muy particular. Estas lámparas trabajan es electrónica, pero en alto voltaje, de continua, que de hecho eso las hace un poco peligrosas y hay que tener precaución. Más adelante les voy a hablar también sobre ese tema. Otra cosa que les voy a decir, cuando van a trabajar con estas tarjetas electrónicas, cuando se van a reparar estas tarjetas electrónicas, hay que tomar en cuenta que es mejor desconectarlas de acá. Por ejemplo, yo esta no la he desconectado, pero lo haré más adelante. Más adelante la voy a desconectar. La tengo aquí para que ustedes vean que está completamente original, y porque voy a hacer una medición allí también antes de sacarla para mostrarles eso más adelante, una medición que voy a hacer. Básicamente la tarjeta electrónica hay que trabajarla por fuera, porque si no van a estresar estos pines. Se supone que si están buenos, entonces de tanto moverlo acá, como vamos a trabajar con esta tarjeta, entonces de repente hay que estarla volteando, hay que estarla midiendo, vamos a trabajar con ella, entonces la vamos a estar manipulando mucho, y entonces no queremos que estos filamentos, o sea, imagínense que está bueno todo, y entonces nosotros de moverlo, es como que ustedes le hagan a un alambre así, para adelante y para atrás, entonces de tanto moverlo, pues se puede acortar esta parte de los filamentos. Entonces, lo mejor inmediatamente es sacarlos, hay que desconectarlos de acá. Yo ya lo tenía desconectado hace rato ya,
porque en el video anterior pues ya yo había probado este filamento y lo tenía así, pero es aconsejable hacer eso, desconectar de acá. De acá no tanto, pero si es incómodo también para medir, pues también lo debemos desconectar de acá. Eso no hay problema, porque a nosotros lo que nos interesa es resolver este problema. Al resolverlo, nosotros volvemos a soldar acá y volvemos a empatar acá y no hay ningún problema. Bueno, antes de entrar al tema, justamente vamos a pasar a la parte del diagrama. Yo les dije, o las personas que me han estado diciendo que haga este video avanzado, que haga este video de reparación de esta tarjeta, que le muestre cómo se miden los componentes, yo le estaba diciendo que la mejor forma es entender cómo funciona esto también, tanto para la medición como para tener en nuestra mente cómo funciona todo esto, identificar ciertos componentes, ver la importancia de cada componente y entender su funcionamiento. Básicamente, para reparar esta lámpara, yo diría que hay que entenderla. Si no se entiende, pues cuesta repararla, o se repararía de una manera muy técnica. Es como sacamos esto, metemos esto, probamos esto parece que está dañado, lo sacamos, lo colocamos de otro, vemos si funciona. Eso es algo yo digo que no es un tipo de reparación como avanzado o profesional, porque realmente no se está entendiendo lo que está pasando. Entonces vamos a entender cómo funciona el esquema eléctrico de esto. También nos va a servir para las mediciones. Más adelante van a ver cómo el esquema eléctrico nos va a ser de gran ayuda para cuando estemos buscando los componentes que están dañados y cuando lo estemos midiendo, sobre todo en esa parte. Bueno, entonces vamos a pasar a la parte del esquema para entender el esquema eléctrico de esta tarjetita. Bueno, entonces aquí podemos ver el esquema eléctrico de nuestra placa electrónica. Como pueden observar, vamos a empezar describiendo algunas partes principales o fundamentales. Este esquema lo podríamos dividir como en dos partes. Sería esta de acá, esta que estoy mostrando acá, es la parte de alimentación, digámoslo así. Aquí es donde se conecta a la red. Tenemos dos diodos y dos capacitores. Esta tapa lo que hace es colocar un valor acá más o menos constante o con un nivel de C, que en verdad eso tiene un rizado, pero más o menos trata de hacerse constante. Ok, y lo demás que tenemos, vamos a quitar esto de acá, y lo demás que tenemos es justamente la etapa de oscilación, así la vamos a llamar, etapa de oscilación y etapa de alimentación. Solo se divide como en dos etapas. No podemos separar esta etapa de oscilación en otras etapas más pequeñas, porque esta etapa de oscilación trabaja de forma conjunta, y si sacamos algún componente o tratamos de aislar alguna etapa, alguna parte de esta etapa, entonces simplemente no oscila. Entonces es una etapa que es difícil de probar. Algunas personas me han preguntado o me hacen preguntas: ¿cuánto debe medir la salida? Por ejemplo, ustedes saben que esta es la lámpara, aquí tiene los filamentos, este es el esquema de la lámpara. Entonces me hacían preguntas: ¿cuánto debe medir aquí en la salida? Me decía, en la parte de los filamentos, ¿cuánto debería medir? Yo nunca les di una respuesta concreta, porque es más complejo de lo que parece. Por ejemplo, si yo quito la lámpara, este sistema no oscila, o sea, no funciona. Entonces lo que ustedes van a medir aquí no tiene sentido. O sea, que él funciona solamente cuando esto está conectado. Entonces la pregunta es que cuánto debe medir aquí sin colocar la lámpara, no tiene sentido responderla, o no tiene importancia, porque solamente se puede medir cuando está la lámpara, cuando la lámpara está y que está funcionando, obviamente. Entonces en una lámpara buena sí podríamos medir lo que está acá, y ahorita les voy a hablar qué señales a que le llega aquí cuando está funcionando. Vamos a hablar, antes de hablar del funcionamiento, vamos a identificar algunos componentes aquí en este esquema. Primero que nada, bueno, como ya se han dado cuenta, yo coloqué algunas fotos, coloqué 3 fotos en ángulos diferentes de la tarjeta con la que vamos a trabajar. O sea, la que yo tengo exactamente de la lámpara, que esa lámpara es de 30 vatios. Justamente la puse allí para que identifiquemos algunas partes. Vamos a comenzar por algunas partes fundamentales. Por ejemplo, los diodos, ustedes ya lo deben de conocer, están acá, si se fijan. Aquí están los dos diodos y aquí tenemos los dos diodos. Tenemos también una parte, vamos con las partes más grandes. Esta parte de acá, cualquiera se podría confundir pensando que es esta, pero no es esta. Esta parte de acá es el toroide. En este caso es este. Viéndolo aquí sería este. Viéndolo aquí sería este, el toroide. El toroide es como un transformador, pero el núcleo generalmente es de ferrita, y él viene con la forma de un toroide, o sea, con la forma que él tiene allí, redonda. Y esto de acá, que también se parece a un transformador, en algunos casos este toroide, o sea, este esquema, que es el mismo esquema de un transformador, viene con
confinado acá, o sea, viene con este mismo, podríamos decir, con este mismo encapsulado, y no con este, pero en este caso viene con este, en este caso particular. Pero a veces ustedes pueden conseguirse, o sea, les voy a hablar de que no todas las tarjetas son idénticas, de eso depende del fabricante, también depende de los bateajes, depende del componente que ellos quieran usar. En este caso usaron un toroide para hacer el transformador principal de esta lámpara. En otros casos pues utilizan un modelo como este, que se parece bastante a este en verdad. ¿Y qué es esto entonces? Bueno, vamos a echar para atrás esto para decirle qué es esto. Esto que está aquí en este caso es la inductancia. Entonces se necesita una inductancia bastante alta y por eso se parece a un transformador, porque tiene que tener bastantes vueltas, porque es una inductancia alta. Ya les voy a explicar el funcionamiento. Hasta el momento vamos a identificar. Vamos a identificar también estos capacitores que están acá. Son muy importantes. En la tapa esta de alimentación tenemos estos dos diodos y estos dos capacitores. Entonces esos capacitores son estos dos de acá, los más grandes. Son estos dos de acá y son estos mismos dos de acá. Entonces esos capacitores que están allí son los que forman la parte de alimentación. Son muy importantes porque si esta parte falla, pues lo demás también falla. Simplemente no prende la lámpara. Sigamos identificando más partes acá. Recuerden que yo estoy dando esta explicación y voy a hacer esta reparación como si el público que me escucha no tenga mucha experiencia en electrónica. Aunque yo sé que hay muchos que me ven que realmente tienen conocimiento en electrónica, pero espero que me entiendan que en algunos videos yo me bajo al nivel básico, digámoslo así, o lo más bajo posible, para de ahí voy subiendo. Entonces más adelante yo voy a ir dejando cursos, tutoriales y videos que ya son referencia para no seguir explicando lo mismo todo el tiempo. Pero hasta el momento, como no he hecho todavía el video básico de electrónica, espero hacerlo para el siguiente video por lo menos, para ya tener esa base allí. Entonces voy a explicar algunas cosas así básicas, por lo menos en este video, porque ya me había comprometido a hacer este y por eso lo estoy haciendo ahorita. Bueno, entonces continuamos. La otra parte fundamental, las otras partes fundamentales serían, bueno, este capacitor que está acá, es este que está acá, es uno pequeñito, y las otras partes fundamentales también son estos transistores. Son muy fundamentales porque ya les explico el funcionamiento de este esquema, pero aquí los ven. Está uno por acá, otro por acá como escondido por acá. Está este que está acá, es este mismo de acá. Y por aquí se ve el otro. Son dos transistores muy importantes porque ellos son los que forman el circuito para oscilar. Y lo demás que queda, pues ya son resistencias que no se ve muy bien acá, no les puedo, por aquí se ve una, por aquí se ve otra, aquí otra. Otros capacitores como este de acá y este de acá, que son estos que están por acá adelante, los más grandes. Los más grandes estos son estos dos de acá. Y este capacitor que está acá es otro que está por allí también. Son tres capacitores que hay por allí. Y eso es todo. Básicamente, si ustedes se fijan, en un circuito bastante sencillo, no es nada complicado. O sea, lo que es complicado de repente es la explicación o la forma como él trabaja, porque un circuito también muy optimizado para hacer una función muy compleja con muy pocos componentes. Entonces quizás lo complicado sea entenderlo, pero la cantidad de elementos son muy poca cantidad. O sea que desde el punto de vista de la reparación, ustedes se van a dar cuenta lo fácil que es reparar estas lámparas, porque como son muy poquitos componentes, pues rápidamente se pueden ir descartando y llegar a la solución. Vamos con el funcionamiento. El funcionamiento de esta lámpara es el siguiente. Yo tengo acá otras gráficas, que ya les voy a mostrar las otras gráficas para detallar el funcionamiento. Básicamente acá cuando conectamos la lámpara, acá se polariza, aquí están. Bueno, ustedes deben de saber que estos capacitores que tienen este simbolito más y esta forma son polarizados, son electrolíticos y se tiende a polarizar aquí en positivo y aquí en negativo. Entonces aquí estaría nuestra referencia, nuestro positivo y nuestro negativo. Por cierto, les voy a decir algo. Esta tarjeta y aquí en estos puntos los valores de voltaje son bastante elevados. O sea, si aquí entra 110 voltios, por lo menos aquí ustedes pueden tener 140 o 150 voltios. Aunque esta es una rectificación de media onda, quizás no llega a 150, pero por lo menos 130 podría tener acá. El tema es que es muy peligroso estar manipulando estos cuando está conectado, o sea, cuando está conectado a la red. O sea, a ustedes no se les ocurra estar tocando esta tarjeta cuando está conectado. De todas maneras, cuando esté en la parte práctica, les hablo más de este tema de la precaución, porque esta tarjeta tiene la particularidad
que todo lo que trabaja lo trabaja en alto voltaje, y es alto voltaje DC, que es más peligroso inclusive que el AC, porque el DC no permite que usted se desconecte. Si usted le pega la corriente de DC, usted no puede quitar la mano o algo así. En cambio, si usted le pega la AC, es más fácil de quitar la mano, porque el AC varía. Bueno, aunque aquí hay una onda que es variable, ahorita le voy a hablar de eso, pero es una onda cuadrada. Pero aquí, esta es la parte más peligrosa. Bueno, hay que tener cuidado. Entonces continuamos con la explicación. Luego aquí se polariza. ¿Cómo comienza a funcionar este circuito? Ya dijimos que esta es la parte de oscilación, pero él tiene dentro de la parte de oscilación tiene dos etapas. Una que es la etapa inicial, que antes estas lámparas tenía que colocarle algo que se llamaba un starter, y ahora no tiene un starter como tal, que era un bimetálico que se calentaba y tal, pero no tiene esa parte, pero sí que tiene una parte electrónica que es como un starter electrónico, que hace que la lámpara ionice el gas. O sea, lo que hace básicamente es que cuando aquí hay un voltaje que es más alto del normal, a través del gas se crea una conducción del gas, y ahí es cuando se enciende. Para producir eso es la etapa inicial, pero estas lámparas prácticamente ya no requieren un voltaje ni muy alto ni con mucho tiempo, sino esto lo hace progresivamente en el arranque. Esa etapa se maneja, la del arranque se maneja con estos dos elementos que están aquí. O sea que estos dos elementos son muy importantes para la lámpara, porque ellos dos son los encargados también, con esta resistencia de acá y este transistor, en hacer encender la lámpara. O sea, en darle el primer pulso para que esto empiece a oscilar y decirle por dónde va a tomar el primer camino. O sea, por dónde va a circular la corriente inicialmente. Entonces aquí le voy a mostrar la gráfica cuando ella arranca. Cuando eso pasa, el primer instante va a pasar cuando la corriente va a pasar por aquí también, aparte de que va a pasar por aquí, porque nadie le va a decir a la corriente que no se venga por acá, pero aparte de eso también se va a pasar por acá, llega aquí, baja acá, entra por esta resistencia y activa este transistor. Entonces, al activar este transistor se va a comportar como un switch, donde él va a dejar pasar por aquí la corriente que venga por acá. Entonces, como por acá el valor ya dijimos que es positivo, entonces va a tender a venirse por acá. Entonces fíjense que ya empieza a pasar por una bobina, y esta bobina a su vez, o sea, esta es la parte del toroide, ¿se acuerdan? Y esta bobina a su vez, cuando la corriente ya empieza a pasar por acá, empieza a activar los secundarios de ella. Entonces los secundarios van a ser tanto este como este. Entonces en el momento que empieza a circular, se empieza a cargar inmediatamente la bobina secundaria y se empieza a descargar esta. Entonces inicialmente, como este es el que está ayudando a que esto arranque, esta es la que se carga, y esta casi que no importa, porque fíjense que esta bobina trabaja con este transistor, y esta otra bobina trabaja con el otro transistor. Estos dos transistores trabajan en simultáneo, pero no encendidos a la vez. Cuando este está encendido, el otro debe estar apagado, porque la idea es la siguiente: por aquí circula la corriente inicialmente, y luego, al pasar un tiempo, entonces tenemos este otro esquema. La corriente se debe voltear, se debe hacer a la inversa para que oscile, porque dijimos que esta es una etapa oscilatoria, y se devuelve. Entonces esa es la segunda etapa, pero volvamos otra vez a la otra gráfica para continuar explicando el funcionamiento de este. Entonces cuando este transistor está activado, este siempre va a estar desactivado. Entonces la corriente pasa, dijimos, por esta bobina, también pasa por estos capacitores y por esta inductancia. Luego que ya este circuito termina cediendo, como en otras palabras, termina dándole el control a la bobina que le corresponde, porque luego dijimos pasa a esta otra de acá. Entonces, como esta bobina activa entonces al activar es como estas dos bobinas son como si fuesen como dos resortes. Cuando una se está estirando, la otra se está encogiendo, y viceversa, porque los sentidos de estas dos bobinas están invertidos. Por tanto, cuando aquí pasa la corriente por un lado, una está en el sentido contrario de la otra. O sea que cuando está trabajando un transistor, entonces no está trabajando el otro, y cuando está trabajando este transistor, no está trabajando el otro. Entonces ya cuando entra en el modo normal, que esto ya no va a seguir haciendo efecto, ya esto solamente fue para el comienzo, entonces empieza ese juego de que pasa un transistor, se activa un transistor, y fíjense que la corriente se invierte, y luego pasa a la otra parte otra vez, vuelve otra vez a esta otra parte, y este es el que se activa y este se apaga. Entonces va a estar, fíjense que la corriente va a estar
a través de esta lámpara en un momento para un lado y en otro momento al revés. Entonces esa oscilación es la que le permite a esta lámpara encender como nosotros la vamos encendiendo, y la frecuencia es bastante alta. Pero hay algo que lo ayuda a que eso oscile, porque después que esto se quita, ¿quién le sigue diciendo a la etapa esta que haga ese juego entre cambiar el sentido de un lado para otro? Bueno, resulta que si ustedes se fijan, aquí hay un capacitor, aquí hay otro capacitor y aquí está una inductancia. Este capacitor que está aquí básicamente también trabajaría con la frecuencia de inicio, porque él después se cortocircuita. Entonces queda trabajando este y esta inductancia. ¿Qué hacen estos dos elementos? Bueno, cuando usted pone dos elementos de esto, un inductor y un capacitor en serie, entonces tenemos, ya le voy a mostrar lo que tenemos. Entonces tenemos, fíjense, yo no voy a hablar aquí nada teórico, no me voy a meter con esto, solamente les quiero mostrar acá bien explicado lo que es un circuito resonante. Un circuito resonante es que cuando usted coloca en serie un inductor y un capacitor, pues crea una resonancia, crea un circuito que es como inestable. En un momento el capacitor se está cargando y en otro momento el capacitor se está descargando, y viceversa también con la bobina. La bobina se carga y se descarga. Aquí están las ecuaciones si ustedes quieren calcular la frecuencia. Solamente les quería mostrar eso, es para que ustedes, si quieren seguir indagando, de dónde sale eso. O sea, ¿por qué él hace eso? Entonces, el circuito oscilador trabaja con este capacitor y esta bobina. Y ambos son importantes, obviamente. En verdad, todos los elementos que he estado hablando, todos estos elementos, cada uno de estos elementos son muy importantes en el circuito. ¿Por qué lo digo? Porque como yo estoy haciendo esto orientado hacia la reparación, entonces es importante, porque si un elemento de estos, cualquier elemento de estos que falle, entonces la lámpara deja de funcionar. Entonces por eso es que cada elemento que está allí es sumamente importante. Y bueno, luego vamos a hablar del tema de la medición. Bueno, y esto que le muestro aquí, la onda esta que le muestro, pues es simplemente la representación de esto, pero en una onda cuadrada, que es una que lleva la frecuencia que les dije que se calcula con este capacitor y este inductor, que en verdad es una frecuencia que está en el orden de 1000 a 15000 kilohertz. O sea, es una frecuencia bastante alta. Bueno, y en esta onda lo que vemos es eso, justamente en el momento que está en un sentido y en el momento que está en el otro sentido, representado en el sentido positivo, digámoslo, yo llamé esto el ciclo positivo, que va de esta manera cuando este transistor está activado, que es cuando esta bobina está activada y esta se está cargando, vamos a decirlo así, y en el sentido contrario. O sea, en esta parte de acá es la parte roja, cuando este transistor se activa, este se apaga y el ciclo se invierte. Fíjense que ahora el capacitor en un momento determinado la corriente de este capacitor circulaba en un sentido anteriormente que era así, y ahora se devuelve. También tiene que ver con eso la inductancia, la de hacer ese cambio. Entonces entre los dos hacen ese juego de cambiar para allá, para un lado y para otro. Claro, también lo hacen con el transistor a través de estos secundarios de acá. Bueno, más o menos esa sería la explicación o el funcionamiento de manera como general. O sea, a nosotros nos interesa realmente es reparar la lámpara, pero inevitablemente yo les voy a dar un consejo. Cuando ustedes estén haciendo una reparación, es casi inevitable aprender para poder resolver. Así sería como el consejo que ustedes deben aprender para resolver. O sea, deben aprender para reparar. Y no está de más que ustedes entiendan esta parte, porque en el momento de la reparación, pues ya ustedes están más claros con respecto a esto. Ahora, vámonos ahora hacia los componentes. Vamos a orientarnos. Ahora vamos hacia la medición de los componentes y el diagrama. ¿Qué importancia tiene este diagrama en el momento de la medición de los componentes? Entonces me voy a ir ahora. Ya asumo que terminé la parte de la explicación, aunque es básica, pero asumo que ya la terminé por el momento. Volvemos acá. Y entonces ahora vamos a hablar sobre el tema de la medición. Debemos tener presente el esquema para el tema de la medición. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. Nosotros debemos empezar a medir. Claro, nosotros nos vamos a basar obviamente en el tester o multímetro, que por cierto ya hice el video básico. Sería bueno que ustedes lo vieran. Yo se lo voy a dejar en la descripción de todas maneras, porque sí que vamos a usarlo de la forma normal como yo lo expliqué ahí en algunos componentes. Y en otros componentes yo les voy a explicar nuevas formas de medir, pero por lo menos el que no ha visto ese video o no tiene nociones fundamentales del tester, pues se los recomiendo ese video, que es muy básico.
Por ejemplo, para medir un diodo, ahí le explico, y igualmente lo vamos a hacer aquí. Como lo explico en el video, lo vamos a hacer aquí, la prueba del diodo. Entonces nosotros vamos a comenzar midiendo ciertos componentes. ¿Cuál sería el criterio de los componentes? Vamos a empezar con este criterio. ¿Cuáles son los que de los que están en la tarjeta los que más se dañan? O por ejemplo, los que son más propensos a dañarse. Fíjense, el toroide que está aquí, ese obviamente no se daña nunca. Vamos a decir, eso es como imposible que se dañe. Ustedes pueden observar el tipo de elemento que es, que eso no se va a dañar. O sea que esto ni siquiera lo vamos a probar. La bobina esta, yo le voy a mostrar cómo se prueba, pero generalmente tampoco se daña porque eso es un embobinado y generalmente tampoco se daña. Y después de eso, todo lo demás sí es propenso a dañarse. Por ejemplo, los transistores se pueden dañar. Los capacitores son de los que más se dañan. Sí, ya les voy a adelantar que los capacitores son, sobre todo los electrolíticos, sufren más porque el problema con estos elementos, sobre todo, es que ellos vienen con un líquido por dentro. Entonces, como esto está sometido a cierto calor, generalmente pues se deteriora sus características y por tanto ya deja de funcionar de forma correcta. Aunque ustedes lo midan a veces y les mide bien, no funciona bien. Pero yo de todas maneras les voy a enseñar dos formas de medir esos capacitores para que ustedes estén seguros si está dañado el capacitor o no. Y bueno, también puede dañarse cualquiera de estos diodos y la resistencia también. Entonces, ¿por qué es importante, por ejemplo, el esquema? Un ejemplo, nosotros podemos medir los componentes. Aquí viene el dilema de medir los componentes por fuera de la tarjeta, desconectándolo o dejándolos conectados. Entonces, la idea sería no desconectar, y menos en esta tarjeta que es tan compacta. O sea, imagínense aquí sacar un componente es súper engorroso, súper difícil. Entonces lo mejor sería no sacar ningún componente. Entonces la pregunta es, ¿se puede hacer eso? Claro que se puede hacer. Pero mirando el esquema, nosotros podemos observar ciertas cosas. Por ejemplo, cuando yo voy a probar este capacitor, si yo miro el esquema, sin mirar el esquema, yo no sé qué componentes tiene él alrededor. Pero si yo miro el esquema, rápidamente me doy cuenta que está en paralelo con una resistencia y está en paralelo con un transistor. Entonces, si yo sé o entiendo o tomo en cuenta el valor de esta resistencia y tomo en cuenta el valor y sin embargo, tomando en cuenta todos los valores, yo puedo hacer la medición, entonces en ese momento es como que esto no estuviera o yo lo estuviese tomando en cuenta. Entonces es importante el esquema porque yo puedo ver los elementos que tengo conectados alrededor del elemento que estoy midiendo. Por eso es muy importante, y de ahorita para adelante en las mediciones este esquema tiene que estar en la mente de ustedes, o lo dejan en la computadora en el momento que estén reparando, o le sacan una impresión o algo así. Lo cierto es que es muy importante porque cuando ustedes estén haciendo la medición, sobre todo si no quieren sacar los componentes, el esquema es el que les dice qué cosas pueden estar midiendo. Por ejemplo, vamos a suponer que yo voy a medir este diodo. Si ustedes se fijan, está conectado de la base de este transistor al emisor de este transistor. Entonces, aquí también dentro del transistor, más adelante les voy a mostrar cómo se mide un transistor. Ustedes se dan cuenta que también hay un diodo. O sea, el transistor también se mide como diodo. Pero en este caso este diodo está invertido. Entonces de repente ustedes están midiendo acá sin mirar el efecto de esta conexión, y de repente por un lado les mide una cosa que no debería medirle, y ustedes no pueden llegar y decir, bueno, entonces este diodo está malo porque me midió algo que no es. Ustedes, si se fijan que aquí hay otro elemento y conocen qué debería medir este elemento, entonces podrían tomar en cuenta este efecto, que su medición, a pesar de que no sea exactamente la que ustedes esperan, sea correcta, porque ustedes saben que eso es lo que están esperando acá. Es como decir, en otras palabras, tomar en cuenta el efecto de los componentes que están en paralelo. Si ustedes toman en cuenta ese efecto y no es significativo, o simplemente es significativo pero es tomado en cuenta, entonces no hay problema, se puede medir el componente. Esto más adelante cuando esté haciendo las mediciones en la práctica, lo visualicen mejor. Pero es simplemente tomar en cuenta esos componentes y no verlo como algo que está estorbando, sino más bien como entendiendo cómo se comporta ese componente. Por tanto, la medición que me da qué efecto tiene ese componente. Por ejemplo, aquí hay un diodo, pero que está al revés de este. O sea, este está mirando hacia allá y este diodo está mirando hacia acá. Quiere decir que cuando yo mida este diodo, por un lado me va a medir un voltaje de polarización, pero si lo volteo por el otro lado, o sea, cuando volteo las puntas del tester, entonces debería medirme abierto, y ahí me va a medir otra polarización. Entonces ya como yo sé que aquí hay otro diodo que está invertido a la polarización que me va a medir no es de este, sino es de este. O sea que igualmente es como estar midiendo dos cosas a la vez. Bueno,
por esa parte es muy importante. Otra cosa que le quiero decir es que las resistencias pequeñas como esta de 56 ohmios, por ejemplo, sobre todo las resistencias pequeñas, es muy fácil de medirlas porque generalmente cualquier cosa que esté aquí en paralelo, con todo lo que está aquí en paralelo, por ejemplo, aquí podemos ver, no se puede ver tan claramente, pero lo que esté en paralelo generalmente va a ser una impedancia más alta, o sea, una resistencia más alta, perdón. Entonces, como va a ser una resistencia más alta, cuando la mida, si ella me mide cercano a 56 o 40 y tanto, o sea, cercano acá, ya eso está bien. Pero porque es una resistencia alta, pero si es una resistencia baja. Pero si es una resistencia como esta, cuando la intento medir, quizás aquí me da, qué sé yo, una resistencia como de 1 kilo o algo así, pero no necesariamente quiere decir que ya está dañada, solamente que estoy midiendo el paralelo que generalmente es más bajo. Entonces, en el tema de la resistencia, las resistencias bajas son muy fáciles de medir. Y la inductancia también se mide como resistencia, porque ella es un cable enrollado. Entonces, mientras más cable tenga enrollado, mientras más alambre tenga enrollado, que esa es esta que está acá, y entonces ustedes se van a dar cuenta que esta tiene bastante cable, entonces la resistencia va a ser mayor. Aquí la estimamos también, pero la vamos a medir como ohmiaje. Y bueno, recuerden que yo aquí esto no lo voy a medir porque esto es lo que está bueno. Entonces, como esto es lo que está bueno, lo que estoy midiendo son todos los demás componentes. Y los capacitores los voy a medir de dos maneras diferentes. Una, como la enseñé en el tutorial del tester, que yo enseñé allí cómo medir un capacitor. Y otra forma, que es medirla como ohmiaje también. Entonces, de las dos formas nosotros vamos a detectar. Entonces, por los momentos, tengan esto en mente, porque de aquí vamos a pasar hacia la tarjeta y vamos a empezar a hacer mediciones con algunos componentes. Antes de eso, voy a explicarles cómo se mide el transistor. Transistor, aquí tengo. Ok, aquí aquí puse modelo para comprobar transistor NPN. Entonces aquí tenemos los dos transistores, como ya se lo había mencionado. Lo que tienen que saber del transistor es muy básico. Este transistor se llama el 13001. Básicamente estos transistores son unas compuertas electrónicas que lo que hacen es que cuando se le inyecta aquí un nivel de voltaje, ellos se comportan aquí como un cortocircuito. Pero a la hora de medirlo, la historia es diferente. Fíjense, aquí tenemos que entender que esto tiene este pin out, se le llama 1, 2, 3. El 1 es la base, el 2 es el colector y el 3 es el emisor. Se corresponde con la letra colector, emisor y base. Y los pines 1, 2 y 3. Ok, a la hora de medirlos, todo esto es para que a la hora de medirlos lo vamos a medir como si fuesen dos diodos, que en el caso del este es un NPN. Fíjense que el NPN es como que los diodos salieran desde la base hacia afuera, y cuando es PNP estos diodos estarían al revés, simplemente los dos estarían mirando hacia la base. Justamente lo que vamos a hacer es que identificamos cuál es ya aquí en la vida real sería el circuito real. Entonces identificamos cuál es por ejemplo, si nosotros queremos medir entre la base y el colector, entonces nos paramos en el pin 1 y en el pin 2, que este sería la base y el colector, y medimos de aquí hasta acá como si fuese un diodo. Y son las características del diodo. Acuérdense que el diodo por un lado se polariza en un voltaje entre generalmente 0, tanto, póngale 0,1 a 0,9. Eso varía, eso depende del transistor, pero generalmente se polariza a un cierto valor. Y por el otro extremo, una de las cosas que nos dice que está bien es que se polariza igual por el lado este y por el lado de acá. Las dos voltajes de polarización deberían ser lo mismo, porque son como dos diodos iguales o muy parecidos. Al revés de los diodos nos debe quedar circuito abierto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros probamos acá? Que no haya un cortocircuito, por ejemplo, o que no esté abierto completamente. Si está abierto completamente, no se comporta como un diodo. Entonces, bueno, esta parte de acá era solamente para explicarles la medición del del transistor con el esquema de dos diodos, porque este sería el esquema para medirlo.